Hola, mi bella. A ver, te acepto. Esperemos un momentito. Hola Tati, Hola, mi Nancy linda, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Me oyes? Bienvenida, perfecto. ¿Tú me escuchas? Ah, buenísimo. Sí, sí, ¿Sí? muy bien. Bien, Sí. perfecto. Bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación. Ay, gracias a ti. Me decías que estaba en México, estaba lloviendo un poco. Sí, yo estoy en Chiapas, estoy al sur y empezó a llover hace como, ¿qué será? Como 45 minutos más o menos. Oh, Sí, estamos en época de lluvias, entonces estos días ha estado lluvioso, súper rico porque Tuxtla, bueno, estoy en Tuxtla, Tuxtla es la capital de Chiapas. Y Tuxtla es muy, muy caluroso, hace muchísimo calor. Entonces, la verdad es que estas lluvias nos refrescan súper, súper rico. sí, Este, sí. usualmente tenemos una temperatura como de 35 grados, 36 por Wow. ahí. Ahorita está refrescándose un poquito. Sí, entonces está lloviendo rico, sí. Qué Pero rico. bueno, Pues aquí estoy. Yo estaba en el jardín precisamente porque estaba fresco, pero bueno, ya me vine a encerrar aquí al estudio mejor porque pues, hay mucho ruido, no va a poder escucharte. riquísimo. Bienvenida, Nancy querida. Déjame presentarte. Bueno, ahorita no hay personas que se han unido todavía, pero las personas que verán el live y las que se irán uniendo, quiero presentarte. Tu nombre es Nancy Santos, eres life coach, facilitadora del proceso MMK y entre Ujú. otras herramientas que uno va adquiriendo en esta vida del autoconocimiento. Así que me encantaría que te presentes para las personas que nos seguirán en este live. Bienvenida. Gracias, Tati. Sí, así es. Yo, bueno, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, soy comunicóloga, me he desempeñado pues básicamente en esa área, en el área de comunicación. Y justamente esta cuenta de GenLab surgió a raíz de un proyecto que tuve hace un par de años, sí, fue 2018, de una revista que estuve editando, una revista de salud, coincidió con un momento en el que yo me metí a hacer también una certificación de salud con Valeria de hábitos. Y entonces empecé a sacar esta revista y ya después me metí a la certificación de Ale Llamas, de MMK, entonces también soy coach ontológico o life coach, como dices, y pues bueno, estoy entre eso, ¿no? A ratos en el tema de comunicación, pero también con el tema del coaching. En este Así camino de es. la comunicación surge y justamente surge el tema en el que escogimos el día de hoy, el tema del lenguaje, ¿no? Qué importante resulta el tema del lenguaje en nuestra vida diaria y también en todo lo que significa relaciones de trabajo, relaciones personales, relaciones familiares. Resulta un tema bastante coyuntural en el momento de poder relacionarte. Y muchas veces de eso depende el tipo de relaciones que tengas, ¿no? Así es, construimos nuestras relaciones con base en el lenguaje, nos construimos a nosotros mismos también con el lenguaje, ¿no? Entonces, para mí ha sido algo importante descubrir, si yo siempre estaba como muy enfocada en el tema de cómo comunicar y pensaba en eso de cómo poder tener una mejor comunicación con las demás personas y poder tener relaciones asertivas con mi pareja, con mis hijos, con los amigos, me di cuenta también a raíz de estudiar la ontología que es súper, súper básico descubrir cuál es el lenguaje que usas para comunicarte contigo mismo. ¿Cómo es la comunicación contigo mismo? Porque de pronto ahí donde te das cuenta que a raíz de esa construcción tu mundo va a cambiar o va a estar más bien en sintonía con el lenguaje que te dices. Entonces, cuando tú decides que las cosas afuera tienen que cambiar, que ya no pueden ser como son, que ya no te satisfacen, que no te, que no te ayudan a construir un mundo
funcional, amoroso, te das cuenta que por principio de cuentas, en el primer pilar en el que tienes que intervenir es en el tema de la comunicación contigo misma, ¿no? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué tanto te estás diciendo? ¿Cómo te tratas a ti misma? ¿Cuáles son esas creencias que están tan arraigadas en ti? ¿A qué le das poder? ¿A qué pensamientos les estás dando poder? Entonces, para mí ha sido fascinante darme cuenta cómo en la medida en que yo soy mucho más consciente de mis conversaciones conmigo misma, puedo ir transitando a un estado que me lleva pues a tener esa paz que tanto buscamos, yo creo que todos, ¿no? O sea, a final de cuentas es como una búsqueda, yo creo, del ser humano, de encontrar ese lugar en donde podamos estar en paz, encontrar ese punto en el que estemos construyendo una vida que no sea tan reactiva y para mí ha sido bien importante descubrir que todo eso eh, lo puedo conseguir con ayuda del lenguaje. Entonces, me ha ayudado muchísimo en ese sentido y creo que es básico empezar por eso, ¿no? Por Ujú. cuáles son las conversaciones que tengo conmigo misma. Porque finalmente resulta que esa conversación que tienes a nivel personal es la misma que vas generando a nivel de otras personas. Entonces, cómo me hablo, y es Sí. súper importante lo que dices, porque cómo me hablo es la relación que tengo con los otros. Y finalmente los otros, me hablo a través de otros, me hablo a través de mis hijos, me hablo a través de mi pareja, me hablo a través de las personas con las que me relaciono. Y entonces ahí viene a ser tengo una relación interna conmigo mismo y claro, es cómo te hablas. Heidegger dice que el lenguaje es la morada del ser, es la casa del ser. Entonces, desde partir de eso viene a ser este camino, ¿no? Este camino que vas eligiendo cómo hablar o cómo te hablas o qué dices a los demás. Y muchas veces puede ser incluso hasta este lenguaje corporal porque muchas veces quieres de relacionarte con el tema de tus hijos. Dice, bueno, pero si les digo con todo el amor del mundo las cosas, ¿por qué extraña razón existe una reactividad o existe de pronto desde el otro lugar, desde el otro sitio? Empieza esa comunicación que no está siendo como quieres que sea, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es mi lenguaje corporal también que viene a ser este lenguaje interno también y que va para afuera también con la gente que está cerca tuyo? Así es. Y ahorita que decías eso, algo que a mí me ayudó a darme cuenta muchísimo es que yo antes digo, bueno, sigo siendo, estoy como todavía en un proceso de transformación y de cambio, pero hace 3 años yo era una persona extremadamente crítica con los demás, era perfeccionista, buscaba siempre que las cosas se hicieran lo mejor posible, detectaba los errores o, no sé, imperfecciones a la primera, siempre era muy crítica de las demás personas, siempre estaba en juicios. Y cuando me di cuenta que todo eso que yo veía en nosotros, también lo veía, lo traía yo, o sea, que también estaba siendo demasiado exigente, vivía en una exigencia total conmigo que no me permitía ser feliz, fue donde dije, tengo que parar esto, tengo que cambiar, como tú dices hace rato, lo que estás viendo allá afuera es porque también está en ti. Entonces, creo que es bien importante estar como muy conscientes y muy abiertos a darnos cuenta de cómo estamos viendo el mundo allá afuera, cómo lo estamos percibiendo, porque a final de cuentas todo eso está dentro de nosotros y estamos o construyendo ese mundo amoroso que queremos o seguimos generando un mundo lleno de miedos, lleno de exigencia, lleno de ego que a final de cuentas pues nos mantiene en un estado que no nos ayuda a ser plenos y a Un estar constante estándar, bienestar. en ese constante estándar en el que nada es suficiente, en el que todo el Así, tiempo estás y precisamente escuchar este siempre estoy buscando cosas o siempre me estoy criticando, no nos damos cuenta que al salir a la vida vamos buscando el siempre y utilizando estas palabras, ¿no? Como el siempre, nunca, todas estas palabras que te van condicionando definitivamente a salir a la calle y siempre tener que encontrarte
con cosas para de pronto etiquetar o de pronto, como tú decías, juzgar o criticar, ¿no? Porque siempre es una palabra que inconscientemente te hipnotiza o te condiciona a no estar suficiente con todo lo que vas mirando. Entonces, sí es un poco, como tú dices, desde esa presencia, darte cuenta cómo estás relacionándote incluso con ese lenguaje para ti mismo. Ujú. Así es. Sí, yo me di cuenta que vivía en una exigencia permanente y dije, no, ya estoy cansada porque de verdad te agota. Y para mí la certificación de Alejandra fue como un bálsamo para el alma porque de verdad me permitió ver muchas cosas que yo estaba dejando de ver. Y, y sí, sin lugar a dudas, también en el tema del lenguaje hubieron muchos insights o estos aha moments, ¿no? Porque yo antes, por ejemplo, no toleraba un no. O sea, para mí que alguien me dijera no en automático lo tomaba personal y para mí era no soy suficiente, ¿no? Hablando de eso que mencionas, no soy suficiente, no me quiere, no soy lo suficientemente como lista para que me den esa asignación, o no soy lo suficientemente confiable como para que me puedan contar esa historia. O sea, siempre era o sea, me ponía en el centro de esa historia, me hacía unos dramas impresionantes que a final de cuentas me lastimaban. Y aprendí de pronto que uno puede ser tan maravilloso, puede traer tantas bendiciones escondidas cuando tú te permites recibirlo como tal, cuando entiendes que a veces las cosas, por ahí hay una frase que dice que las cosas no te salgan como tú quieres, puede ser el mayor golpe de suerte, ¿no? De pronto estamos como tratando de ir hacia un lugar y queremos, pero somos necios y resulta que ahí no es donde está algo bueno para nosotros, ¿no? Entonces la vida nos manda mensajes y nos dice, a ver, voltea a ver para acá, pero no lo queremos aceptar, ¿no? Seguimos insistiendo en que las cosas deben de salir a nuestro modo. Entonces, cuando te permites ver lo poderoso que puede ser un no en tu vida, ¿no? Que alguien te diga no, wow, la verdad es que la visión del mundo, tu perspectiva cambia muchísimo y te ayuda también a esta paz y tranquilidad de la que te hablo, ¿no? De que al final de cuentas es lo que... Ale Llamas nos dice que los no son unos regalos, ¿no? Que de hecho Ujú. podríamos tomarlo de esa manera, que cada no que te dicen es un regalo para ti. Porque si bien es cierto el hecho de que te digan no, como tú dices, no es un tema personal, probablemente tu propuesta en ese momento no le surge a la persona con la que estás trabajando o llevando cierto acuerdo o ciertos términos. Entonces, no eres tú no, sino más bien es un no a tu propuesta. En esa propuesta que de Así es. pronto muchas veces nos embarcamos y bueno, está perfecto, no es personal, si bien es cierto, muchas veces y cuando no existe este trabajo personal, en este autoconocimiento, muchas veces te sientes aludida, ¿no? Ah, me dijo que no o no quiso esta propuesta conmigo, pero hay una frase, no sé quién, que no recuerdo bien en qué libro es después de 9 nos hay un sí. Entonces, esperar ese sí, que sea para ti, en esa autenticidad de ser para ti. Y bueno, si es un no también, ¿no? Eso te permite también reconstruirte, rediseñarte, llámese un no en un tema de relaciones de pareja, por ejemplo. Dices, Ujú. no, bueno, o sea, no es conmigo probablemente, es un hecho que mi propuesta no le está interesando, pues, pero no te tomas personal y no armas el drama que nosotros muchas veces estamos acostumbrados cuando lo tomamos personal. Entonces dices, bueno, Sí, paras un poco y más bien existe ese recogimiento a ti. Y dices, bueno, ok, es precisamente porque mi propuesta probablemente no es de interés en este momento. Y no tomarte personal nada de lo que esto vaya sucediendo. así es. Y también, ¿sabes? Algo que aprendí a hacer es justamente a usar el no, porque estamos tan acostumbrados, yo creo que es como mucho de la cultura latina, estamos muy acostumbrados a decir que sí. O sea, nos da pena si nos piden algo y entonces de pronto no podemos decir un no porque
piensas que le estás diciendo no a esa persona, que la vas a lastimar, que la vas a hacer sentir mal. Entonces, muchas veces dices sí a la otra persona, pero en realidad es un no para ti porque estás haciendo algo con lo que no estás a gusto, ¿no? Porque estamos tan preocupados o tan educados al que lo que sienta el otro es responsabilidad mía, ¿no? Que de pronto dices, bueno, le voy a decir que no, pero ay, por dentro en realidad tú no querías decirle que no, que sí a esa persona, este, perdón, ya me cuatrapié. No puedo decir no, más bien, o sea, le tengo que decir sí a esa persona, aunque yo quisiera decirle No a que ti. no se sienta mal. Y me quité de eso mucho también, o sea, de pronto es un no, no puedo, no quiero, ahorita no, no tengo tiempo, pero mira, ¿no? Digo, cuando hay posibilidad de, de que lo que me piden yo lo pueda hacer en otro momento, pues siempre está como esta opción de la contraoferta, ¿no? Decir, ok, ahorita no, pero mira, te propongo esto, va contigo, sí, no, bueno, ya entrar como en esa negociación. Pero para mí también ha sido bien importante aprender a decir no a la gente, no a ciertas peticiones que en realidad no van conmigo, que no resuenan y dejar de preocuparme por lo que sienta la otra persona, porque también he aprendido que cada quien es responsable de sus sentimientos, cada quien elige cómo relacionarse con las circunstancias que vive. Entonces, creo que ha sido también fantástico poder descubrir que tengo el poder de decir no y que yo creo que deberíamos usarlo más seguido cuando de verdad es algo que no va con nosotros, que no resuena, es una petición que no está alineada con nuestro ser, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de decir no y que la otra persona entienda también, para mí ha sido algo muy, muy valioso y de estas cosas que tienen que ver con el lenguaje que he descubierto, que sin duda son una maravilla. Y te dan poder, ¿no? Te dan desde ese sitio que quieres, te dan el poder de saber que las cosas están como están y puedes elegir, porque finalmente como hablas, vives. Entonces, en este diseño constante de mirar cuál es tu lenguaje, cómo te dices, qué es lo que dices a los demás, y en realidad lo que tú quieres expresar lo estás logrando. Entonces, realmente sí se vuelve ese diseño constante y de esa presencia total en el que te puedas observar y te puedas dar cuenta de cuál es definitivamente el lenguaje y cuáles son los resultados. Entonces, me gustan los resultados que estoy observando. Ok, ¿cuál es el lenguaje primero el interno, el que tú decías que es súper importante, cuál es mi lenguaje interno y, lógicamente, cuáles son los resultados que yo estoy viendo afuera para que mi vida esté definitivamente dando el resultado que se está dando? Porque en alguna parte debe haber la misma fórmula, porque ahí estás, ¿no? Entonces, Así sí es. es esa interrogante de saber y de ponerte atento en el que qué estás diciendo, qué estás hablando y qué estás transmitiendo, porque también va el hecho de transmitir a los demás. Así es. Sí, yo creo que es como el pilar para mí, para la experiencia que yo he tenido, para mí ha sido como el pilar medular, ¿no? El tema de ver cómo está cuál es el lenguaje que ocupo para crear mi mundo y cómo modelarlo, cómo usarlo a mi favor para construir las cosas que quiero, ¿no? Porque estamos luego tan con esta energía o con la intención, con la atención más bien puesta en lo que no queremos, que yo creo que tenemos que hacer las cosas pues de otra manera, ¿no? A final de cuentas es más bien centrar nuestra energía, nuestra atención en lo que sí queremos y apoyarnos del lenguaje, que a final de cuentas es una herramienta súper, súper poderosa, porque primero, pues todo lo que vemos en este mundo primero fue ideado aquí, ¿no? Entonces, ese lenguaje es el que nos ayudó en cierta manera al principio a como ir moldeando las cosas en nuestra mente, en el interior, hasta que ya tomaron forma en el mundo físico. Entonces, sí, para mí creo que es como de los pilares
el básico por el que yo he tenido que empezar para poder iniciar esta transformación, te digo, hacia de esa exigencia en la que vivía hacia un mundo mucho más amoroso, eh, mucho más creativo, más consciente, más en expansión y no tanto en contracción, porque estaba yo tan preocupada en otras cosas que la verdad es que no ponía atención a cuál estaba haciendo mi lenguaje. Y en ese lenguaje de relarte con personas y contigo mismo, puedes darte cuenta del estado de conciencia en el que te encuentras, ¿no? Te das cuenta Sí, necesariamente que empiezas a utilizar palabras como tú dices, de exigencia, todo lo que implica estar en la tabla de la mitad para abajo. Entonces empiezas a dar en los anhelos los que estás, cómo exiges a otros, de la manera que si estás enojado o estás enojado con otros, que finalmente esto vienes a ser un todo, ¿no? No viene a ser como un poco transparente la relación que tengas con el otro, porque finalmente es una relación interna contigo mismo y que solamente está llevándose al exterior esta forma de la que de la que nosotros podemos hablar. Si bien es cierto, el utilizar ciertas palabras, como te decía, sí vienen a meterte en ese estado de saber, en el estado de conciencia primero en el que te encuentras y decir, bueno, basta con dialogar con una persona que no te quita ni 5 minutos, saber el estado de conciencia en el contexto, sobre todo en el que estás, si estás en ese anhelo, o estás culpabilizando al otro, o estás en la vergüenza, bueno, todos los estados de en conciencia la queja. o estás en la queja. Entonces, claro, utilizas la queja para qué, o para moverte del espacio, de ese espacio, o para requerir ayuda. Entonces, muchas veces tenemos ese diálogo que yo creo que también, y comparto contigo lo que tú decías hace un momentito, de esta cultura, ¿no? Tenemos a nivel cultural esta creencia de, de ir adornándole al lenguaje, ¿no? Y claro, mucho en el tema latinos, los latinos somos así, como de adornarle al lenguaje como para que te vean más bonito, te vean más agradable. Entonces, y claro, comparado con otras culturas de otros continentes, ahí pides las cosas como quieres que te llegue. Entonces, Así es. nosotros somos como para adornar el tema, ¿no? Entonces, sí es un poco en esa tensión de saber cómo está este lenguaje para darte cuenta en ese estado de conciencia en el que estamos. Definitivamente resulta así. Sí. Yo creo que, por ejemplo, bueno, ahorita en este mundo que nos toca vivir la época de las redes sociales y el WhatsApp y demás, cuando tú estás en un chat de grupo y de pronto lees, ¿no? Cómo escribe alguien, o sea, de verdad dime cómo escribes y te diré cómo eres, porque ahí te das cuenta del nivel de conciencia de las personas, ¿no? Y de pronto, o sea, yo veo ahora que estoy en un chat, por ejemplo, de compañeros de la misma universidad, de pronto veo en algunos cómo yo siempre era la más crítica, salía, no sé, una noticia y era todo en contra del gobierno y sí, no es posible que el gobierno no haga esto, bla, bla, bla. Entonces ahora yo los veo y digo, wow, yo era así antes y de verdad es que siempre estaba instalada en la queja, pero nunca solucionaba nada, ¿no? Entonces digo, ay, no, qué bueno que ya cambié, porque sí, de verdad, de pronto empiezas a generar también como una energía y haces que la gente ya no quiere estar cerca de ti porque todo es queja, todo es pesimismo, todo es crítica, todo es exigencia, todo es miedo, todo es crisis, todo está mal, que dices, no, 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 o sea, esa gente mejor lejos, lejos de aquí, ¿no? Entonces, sí yo creo que es un arma bien poderosa o nos ayuda para construir o nos ayuda a destruir también, ¿no? Entonces,
a dudas, yo creo que hay que poner como mucha más atención en qué es lo que estamos comunicando, cómo lo estamos comunicando y usarlo definitivamente a nuestro favor. Ahorita que decías que luego no somos como muy claros, otra cosa que yo también aprendí en la certificación fue hacer como mucho más directa con mis peticiones. Amé el libro de Language and the Pursuit of Happiness. Y de verdad es que entonces yo, por ejemplo, con mi pareja, le digo, a ver, amor, te voy a pedir a esto, tú estás en todo tu derecho de decirme que sí si quieres, me puedes decir que no y no me voy a sentir mal, y me puedes decir que sí o me puedes decir que sí, pero hasta haciéndome una oferta, una modificación y negociamos, pero la cosa es que a final de cuentas los dos estemos contentos, ¿no? O sea, no quiero que me digas un sí nada más porque piensas que luego me voy a enojar y que después va a ser, no, no sé, que va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, lo que tú quieras, pero ya el aprender a hacer estas peticiones de una forma mucho más clara y directa, al final te ahorra muchos sinsabores, porque ya la otra persona también sabe a ¿A qué se dónde? comprometió y entonces ya lo que está por venir está como muy claro, no hay sorpresas, entonces yo creo que así las cosas como que fluyen más, pero de pronto no es tan fácil hacerle entender a la otra persona y es como entrar en este proceso de también de reeducación, ¿no? Y decir, mira, bueno, yo estoy viendo esto en coaching, aprendí esto, entonces por favor, siéntete libre de decirme no si quieres, o sí, pero no pasa nada, lo que tú quieras. Entonces, empiezas a construir un tipo de relaciones muy diferente, pero pues que también es poco a poco, porque estamos educados para hacer las cosas de otra manera, para no ser claros, como tú dices, para adornar mucho y al final de cuentas no ser concretos y entonces pues las cosas así no Dices, funcionan. no sé, o sea, yo quise entender esto o interpreté esto y claro, va mucho a la interpretación de la otra persona cuando no logras expresar lo que requieres plenamente, ¿no? O sea, quiero esto de una forma clara, porque si Así surge es. esta interpretación que más bien vas a sacar de lo que tú piensas, de lo que tú opinas, entonces viene a resultar esta comunicación bastante indirecta y bastante informal, porque definitivamente cuando surge la petición, surge de la forma clara que quieres que las cosas lleguen. Como tú dices, la otra persona tiene las tres opciones para decidir y elegir, y ese pienso que es el éxito de esta comunicación, porque si bien es cierto, tú puedes decir muchas cosas, pero no concretas absolutamente nada. Y obviamente desde muy chiquitos aprendemos este tipo de comunicación. Entonces, más bien, creo que más que reeducarnos, pienso que es más bien desaprender muchas cosas que vinimos aprendiendo desde muy pequeñitos, pensando y dando las cosas por hecho, diciendo que así deben ser las cosas y más bien sin cuestionarnos un poco qué es lo que creímos, porque finalmente con el lenguaje tú lo que haces es construirte. Entonces, al construirte por medio del lenguaje, porque un niño aprende del lenguaje de su entorno, aprende del lenguaje de su familia, aprende del lenguaje de sus papás, de sus hermanos, de sus abuelos. Entonces, ahí es un poco hacerse responsable en el tema de que, bueno, ¿qué estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué lenguaje? Porque nuestros hijos aprenden del ejemplo, aprenden de lo que tú Sí. les dices, aprendes de lo que tú le estás enseñando. Entonces, sí es un poco hacer un examen de responsabilidad en ese sentido y saber, bueno, las palabras que se están utilizando en todo sentido. Y como te digo, para que salir a la calle, esta parte de que todo lo que esté llegando a la vida de ser humano sea suficiente, porque siempre resulta, o sea, es insuficiente y resulta insuficiente y es precisamente por esa conceptualización que tenemos de las cosas, ¿no? Sí, porque tú mencionaste algo muy importante hace rato sobre la percepción y de hecho en realidad por ahí en el libro de Rafael Echeverría decía que nosotros no decimos cómo son las cosas, sino con nuestro lenguaje, sino decimos cómo las percibimos, Ujú. porque al final de cuentas cada quien
tiene esta visión totalmente distinta, ¿no? Entonces, qué importante es de pronto alinear, ser muy claros para que entonces justo lo que yo quiero, eso lo estoy pidiendo, eso estás entendiendo y al final de cuentas eso me vas a dar, ¿no? Porque pues sí, de pronto somos muy ambiguos. A mí también la certificación me sirvió muchísimo para, para no quedarme con dudas, para aprender siempre a cuestionar, a preguntar. Si de pronto voy a un curso, yo soy de las más preguntonas, porque siempre me quedan dudas y siempre estoy como, a ver, para mí esta palabra significa esto, pero voy a corroborar con el instructor o con el maestro si efectivamente eso que yo estoy pensando es lo que quiso decir, ¿no? Entonces, de pronto, pues a mí o sea, se me quita la pena de, porque antes sí decía yo, ay, no, no voy a preguntar esto porque ahí voy a parecer una tonta o van a pensar que tengo una cosa, es eso, ¿no? Que soy una retrasada o no sé, digo que no que no estoy entendiendo al mismo nivel de los otros y qué pena, ¿no? No quiero que piensen eso de mí. Y me quedaba como con dudas. Y últimamente, en los últimos años, para mí es como ya muy común preguntar y ya no me importa si hay más gente y si pudiera yo parecer que no, que no domino el tema o que no soy lo suficientemente ágil mental como los demás. Entonces yo pregunto, como diría, ante la duda, pregunta y de verdad, porque cada cabeza es un mundo, tenemos percepciones tan distintas que para mí lo más sano ha sido siempre, digo, en los últimos años, lo más sano ha sido preguntar si eso que yo estoy percibiendo era justo lo que mi interlocutor me está diciendo, como para no, pues para que no haya errores, ¿no? Claro. Y mira que ahí todos en este tema de los cursos y talleres, siempre lo que haces es regularmente es captas bajo tu interpretación. Entonces, si bien es cierto, y esa información que la captas, la transmites. Entonces, sí viene a ser más que el hecho de decir cómo son las cosas, viene a ser cómo somos, ¿no? Y cómo estás Sí. interactuando es bajo tu percepción plenamente de todas las cosas que van llegando a tu vida. Entonces, claro, el lenguaje se vuelve este termómetro Ujú. para saber qué es lo que estás interiormente encontrando dentro de ti. Sí, Ujú. sí, por ejemplo, y hoy un ejemplo bien claro es este tema de la pandemia, ¿no? Habrá gente que está aterrorizada, ¿no? Por el virus o por la situación y habrá gente que, yo, por ejemplo, en mi caso, a mí si me preguntas cómo te va con la contingencia, yo digo fabuloso, divino, me ha dado la oportunidad de estar haciendo home office en casa, de estar más conectada a mis hijos, de tener más tiempo para hacer otras cosas. De pronto sí es complejo y es retador estar tantos en el mismo espacio, ¿no? Y de pronto era como cuando estaban en clases ellos, hijos, por favor, me voy a conectar ahorita a una reunión, apaguen su computadora si no tienen clases, por favor, y así, ¿no? O sea, se vuelve un tema de sí complejo, porque tienes que aprender a negociar, o sea, ya son muchas almas, muchas personas conviviendo en el mismo espacio, pero a la vez esa convivencia y esos retos y esos desafíos te llenan de mucho aprendizaje y te dan también eh, cosas muy gratificantes al final del día. Entonces, para mí esto ha sido divino. Esta pausa que yo ya sentía que necesitaba en mi vida, a mí me ha venido fenomenal. Entonces, yo como lo veo, yo veo que está padrísimo en ese sentido, porque sí era como ese alto que necesitamos todos, ese respiro que necesitaba el planeta, ¿no? Y a final de cuentas, es cómo ves tú las cosas. Todos tenemos ese poder de decidir si vemos las cosas desde nuestro ego y desde un profundo terror o si le encontramos el lado bueno, porque todas las cosas tienen sus luces y sus sombras. Ujú. Entonces, ¿qué elegimos nosotros, no? ¿Cómo estamos haciendo nuestras elecciones para vivir nuestro día a día, para enfrentarnos a lo que está ahí y que de pronto son cosas que no podemos cambiar, que no están en nuestro ámbito,
pero sí tenemos la responsabilidad total de adecuar nuestro lenguaje para entonces tener cosas bellas, para poder sacar cosas que sean de beneficio y que nos sumen a nuestra vida en lugar de instalarnos solo en la queja y de estar pues en conversaciones que a final de cuentas no resuelven nada y que sí nos ayudan a pues como a no destrabarnos, a seguir enganchados en temas que no nos construyen. Pues, y te das cuenta con el lenguaje, definitivamente. Ujú. Es el termómetro, como te digo, ese es el termómetro para saber en qué onda estás, definitivamente, porque si nosotros hacemos un recuento, digo yo, muchas veces antes de la pandemia, y yo te puedo decir en mi caso, yo muchas veces decía, ay Dios, quiero un respiro, o sea, solo una pausa. Entonces, claro, es No, qué estás diciéndole, qué estás pidiéndole al universo y definitivamente más de uno dirá, sí, o sea, yo también quería un espacio, yo también quería un time out para decir, bueno, sí. como refrescar esa información que tienes y decir, bueno, pero claro, nadie pensó que que este tiempo iba a ser un poco más amplio de lo esperado. Pero bueno, o sea, ante tanta petición, como yo digo, el universo lo que dijo fue abracadabra, Concedida. concedido, Sí. concedido, y aquí está lo que pidieron. Entonces, más allá es permitirnos vivir de esta experiencia sin la queja, como tú dices, que es una invitación también, sin la queja, sin el seguir regodeando en toda la situación que estamos viviendo, y sino más bien sacar ese provecho que tú dices, ¿no? Porque más de uno podrá disfrutar de muchas cosas dentro de su hogar y poder ir implementando estas prácticas del tema del lenguaje, porque simplemente eso es lo que te lleva, el lenguaje te lleva a saber en qué onda estás. Si estás en qué, en programación neurolingüística, llamamos en qué sistema representacional estás. Entonces, cuando tú te escuchas o te escuchas hablando o en alguna conversación, solo grábate, ¿no? Grábate 5 minutos y escúchate. Escúchate si te hablas ciertas palabras y representas que eres visual o que eres auditivo o que si eres kinestésico. Es un poco como para hacer un ejercicio de esta observación, ese constante observador que tenemos, que nos invita a hacer, ¿no? Como para saber un poco cuál es el resultado que estás obteniendo en este plano físico y saber un poco lo que está sucediendo con tu vida, que definitivamente con el lenguaje podemos darnos cuenta. Sí, y es, eh, pues es una herramienta en la que nos podemos poner súper creativos, ¿no? O sea, la verdad es que no hay límites y yo creo que también esta situación que estamos viviendo nos invita a eso, a ponernos creativos. A final de cuentas es, bueno, no lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Ahorita, pero bueno, a ver qué otras opciones tengo. Entonces, yo con mi lenguaje puedo ayudarme y abrir más posibilidades o me las puedo limitar. Entonces, si yo soy el que va a elegir, pues por qué quedarme con esa parte, ¿no? Mejor entonces elijo ponerme creativo, ver qué opciones tengo y, y eso es hacer algo bien importante y estar en presencia, que al final de cuentas eso también nos, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? A ver las cosas desde un lugar como mucho más funcional, ¿no? Cuando estamos en presencia, cuando verdaderamente estamos disfrutando el momento y cuando decimos, ok, esto es lo que hay, esto es lo que es, ¿no? Hasta aquí sí puedo yo cambiar, esto está en mi ámbito, esto no, entonces, bueno, disfruto esto que es, ¿no? Pongámonos creativos para resolver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, mi hija cumplió 15 años y al principio estaba triste, ¿no? Porque pues no iba a poder estar en la fiesta con sus hijos, con sus amigos, eso fue a finales de mayo. Y resulta que los amigos se pusieron creativos, sus mejores amigas le trajeron mariachi, estuvieron en la calle, las niñas con el cubrebocas, ¿no? Pero pues le trajeron mariachi a las 12 de la noche, al día siguiente vinieron sus amigos y desfilaron por la casa tocando las bocinas de los coches y dejándole un regalito y cosas así. Entonces,
y le mandaron regalos a la casa. Entonces, al final del día me dijo, mamá, ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. No me lo esperaba, ¿no? Y ella ha tenido otras fiestas, con muchos amigos y la alberca y la música, lo que ella quería. Y lo que parecía pintar como para hacer como esta celebración, pues sin pena ni gloria, triste porque son los 15 años y no había posibilidad de hacer algo más lindo, por así decirlo, para ella se convirtió en algo divino. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, creo que lo que ella vio es todo ese cariño de los amigos, ¿no? En una forma distinta, en un empaque diferente, adecuado a lo que es, a las circunstancias, pero a final de cuentas sintió ese cariño de todos sus amigos. Fuera Entonces, de lo cotidiano. así es. Entonces Ella te digo, recuerda mucho más, hermoso. sí, entonces a todos nos pone creativos, ¿no? Porque todos estamos viendo, ok, no se puede de esta forma, ¿cómo sí se puede? ¿No? Pero Ujú. no nos limitemos. ¿Cómo sí se puede? A ver, busquémosle la forma. Entonces, eh, yo la verdad es que trato de verle las cosas siempre a todo lo que pareciera malo, de verle el lado positivo, porque todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida es un regalo, es una bendición. eh, y nosotros elegimos al final de cuentas si lo queremos ver así o habrá gente que le siga funcionando eh, estar con otro nivel de conciencia. Bueno, cada quien despierta en su momento y como dicen, mientras tanto hay que dejarlos dormir, ¿no? Ser tremendamente Ya se fue. tolerantes también, sí, permitir. Todos tenemos un proceso de despertar y de sanación totalmente distinto. Entonces, yo creo que pues ahora sí que cada quien sabe qué es lo que mejor le funciona en la vida, pero definitivamente creo que eh, el lenguaje puede hacer maravillas y ahí está, es una súper herramienta que debemos usar a nuestro favor. O te abre posibilidades o simplemente te estanca y te deja en el lugar en el que quieres estar, ¿no? Definitivamente es como, como la varita mágica, el lenguaje. Así es, Pati. Mi Nancy, Así es. mira, gracias por haber aceptado mi invitación. No sé si estás haciendo Ujú. sesiones de coaching, estás haciendo algún taller, no sé si les comentas a las personas que se unen, que verán en la historia el live, si tienes alguna invitación para hacerles aquí, por favor, coméntales. Mira, ahorita no estoy haciendo talleres, estoy involucrándome en el tema de disciplina positiva. Tengo a dos chicos adolescentes, entonces a mí este trabajo de la certificación me ha servido muchísimo. Estoy aprendiendo a relacionarme con ellos desde un estilo de paternidad que pues no era habitual, ¿no? Yo era una persona muy controladora con ellos, siempre era siempre era un soldado con ellos mis pobres criaturas. Y bueno, ahorita estoy pues involucrándome más, estudiando, porque precisamente me gusta mucho el tema de la disciplina positiva, paternidad consciente, entonces estoy todavía preparando algunas cosas, pero sí estoy disponible para sesiones de coaching, entonces si quieren alguna sesión de coaching, si les interesa, me pueden buscar por correo. Mi correo es nancy, con C y con Y, punto de santos@gmail.com. Entonces ahí estoy y en lo que estoy, y en cuanto tenga algo ya listo, pues se los comparto, te lo comparto también a ti, Tati, pues para que nos acompañen en mis próximos proyectos. ¿Va? Seguro. Te agradezco mucho, gracias por aceptar mi invitación, te mando un abrazo y un beso grandísimo, grandísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Personas que se conectaron, gracias también. Gracias. Chao. Bye. Gracias.